Bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio bíblico. Seguimos en el Evangelio de Juan. En esta ocasión vamos a comenzar en el capítulo 4, un pasaje que trata acerca de un encuentro que el Señor Jesucristo tuvo con una mujer samaritana. Un pasaje interesantísimo, un poco largo, que tendremos que abordar en varias sesiones, porque además se tratan temas muy importantes, pero muy interesante, como digo, entrañable, tiene cosas que decirnos sin lugar a dudas. Así que, si les parece, vamos a comenzar haciendo una lectura, en esta ocasión un poco más amplia que otras veces, pero importante para familiarizarnos con el texto. Por lo tanto, si me quieren acompañar en sus Biblias, Juan capítulo 4, versículo 1, que dice de esta manera. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a la otra parte de Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Le dijo la mujer: «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». Bueno, vamos a dejar aquí la lectura. El relato todavía continúa, aunque ahora ya tiene que ver más bien con el encuentro que el Señor tiene a continuación con los discípulos. Vamos entonces a centrarnos en esta porción. De hecho, no vamos a completar todo lo que hemos leído, pero intentaremos avanzar cuanto más mejor. Si leen el capítulo entero, que es algo que les recomiendo, pues van a observar
ciertos movimientos. En primer lugar, se nos explica en los primeros versículos, del 1 al 4, la partida del Señor hacia Galilea y su paso por Samaria, la necesidad que él tenía de pasar por Samaria. Los versículos 5 al 26 tiene que ver con la conversación que el Señor tuvo con la mujer samaritana. Los versículos 27 al 38, que ya no hemos leído, tiene que ver con la conversación de Jesús con los discípulos. Y por último, el 39 al 42, pues tiene que ver con el contacto del mismo Señor con las personas, con los hombres de Samaria. Por lo tanto, hay varias conversaciones, a cuál de ellas más interesante. También vamos a encontrarnos con algunos temas muy sobresalientes. Por ejemplo, y estos son lecciones, ya cuestiones prácticas para nuestra vida. En primer lugar, vamos a encontrarnos con que el Señor nos da una lección de evangelismo personal insuperable, maravillosa, como solamente Él podía hacer las cosas. Pero que nos deja algunos parámetros y algunos detalles muy interesantes para que nosotros también sepamos cómo debemos evangelizar. Otro de los temas importantísimo también, que dedicaremos una sesión exclusiva, una o dos sesiones exclusivamente a ese tema, tiene que ver con la verdadera adoración. ¿En qué consiste la verdadera adoración? Y por último, otro tema más, tiene que ver con la siembra y la siega, todo aquello relacionado con el evangelismo personal, uno es el que siembra, otro es el que siega. Bueno, vamos a ir viendo también esas cuestiones, aunque eso será en nuestra última sesión o en una próxima sesión. Para empezar entonces veamos cómo comienza el texto. Nos dice que el Señor salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y como hemos visto en los primeros capítulos, el Señor comenzó, nos dice el evangelista Juan, comenzó su ministerio en Judea, a diferencia del relato que encontramos en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, donde directamente vemos al Señor empezando o trabajando ya en su ministerio en Galilea, en la parte norte del país. Juan, en cambio, incluye un periodo previo en Judea. Pero ahora llega el momento en que el Señor toma la decisión de irse hacia Galilea, que será el momento donde ya los otros evangelistas, como digo, comienzan sus relatos. Mientras estuvo en Judea, pues al principio estuvo en Jerusalén, allí asistió a la fiesta de la Pascua, hizo algunos milagros, su fama empezó a crecer, se retiró y se unió, o al menos estuvo bastante cerca de Juan el Bautista, y ambos se dedicaron al bautismo de arrepentimiento, un bautismo preparatorio para que las personas después, una vez listos en sus corazones por medio de este arrepentimiento, pues estuvieran preparados para recibir al Mesías que venía. Y el Señor se unió a Juan el Bautista en esta tarea, aunque como nos dice aquí el texto, ya lo vimos, lo mencionamos en la sesión anterior, el Señor no bautizaba, sino que eran sus discípulos los que bautizaban. Ahora, después de cierto tiempo de estar con Juan el Bautista, pues su fama empezó a crecer. Y también no solamente esto despertó cierta rivalidad con los discípulos de Juan, sino que las noticias estaban llegando también a Jerusalén. Y esto pues indudablemente sería visto con cierta preocupación. ¿Por qué digo esto? Bueno, Juan el Bautista ya les preocupaba a los líderes del judaísmo, porque Juan el Bautista no era alguien que venía con la autoridad del Sanedrín o de los principales sacerdotes o de los ancianos. Juan el Bautista había sido llamado directamente por el Señor a un ministerio que estaba realizando, pero no había sido autorizado por la religión oficial, por los líderes religiosos. De hecho, ya recuerdan, habían mandado una delegación para hacer un interrogatorio, ¿tú por qué bautizas? Y no les gustaba, realmente no les gustaba. Pero Juan el Bautista había anunciado claramente, ellos lo habían oído, lo sabían perfectamente, que vendría uno mayor que él. Y de hecho Juan el Bautista ya había señalado a ese que vendría después que él, que era mayor que él. Y no era otro nada más que el Señor Jesucristo. Ahora estaba también allí en la escena. Así que las noticias de que la fama de Jesús estaba creciendo, eso alertaría e incomodaría a los líderes del judaísmo en Jerusalén.
porque ellos mismos sabían que en la misma medida en que el ministerio del Señor Jesucristo creciera, ellos perderían poder, perderían popularidad, perderían influencia, perderían ingresos, todo eran pérdidas. Así que no les interesaba de ninguna manera. El Señor lo sabía, y de cara a evitar un conflicto abierto ya en una etapa inicial de su ministerio, Él decide abandonar aquella región e irse a Galilea, donde la representación y el poder, la influencia de los judíos de Jerusalén era muy escasa, y allí pues podría trabajar por bastante tiempo sin ser molestado. Esto a fin, como digo, de evitar un desenlace previo, antes de que él hubiera formado discípulos, que hubiera enseñado y transmitido lo que tenía que transmitir a la nación, porque eso llegará finalmente, y lo que ahora está evitando es justo lo que va a ocurrir, y lo vamos a encontrar al llegar al final de este Evangelio. Por lo tanto, esta es la razón por la que el Señor abandona Judea para comenzar un ministerio en la parte norte del país, lo que se conocía como Galilea. Y nos dice el texto bíblico una frase en la que muchos predicadores han hecho énfasis, y no sin razón, evidentemente. Dice que le era necesario pasar por Samaria. Y antes de que, o para analizar, para entender bien esta frase, es necesario que primeramente pensemos, hablemos un poco acerca de lo que eran los samaritanos, para que entendamos, contextualicemos la situación. En primer lugar, su situación geográfica. ¿Dónde estaban los samaritanos? Bueno, les estaba explicando que el Señor empezó su ministerio en Judea, eso estaba en el sur del país. Se desplazó a Galilea, que estaba en el norte del país, y en medio había una franja que era lo que se conocía como Samaria. Así que Samaria dividía lo que teóricamente eran los judíos, aunque los judíos del norte de Galilea eran muy mal vistos por los judíos del sur, pero eran también judíos, a diferencia de los samaritanos que ocupaban esa franja intermedia. Ahora, esa división geográfica, pues no solamente era una cuestión de fronteras o de terrenos o de linderos, no tiene que ver solamente con eso, era algo mucho más profundo. Reflejaba las grandes diferencias, tanto culturales como religiosas, que había entre judíos y samaritanos. ¿Y a qué era debido eso? Bueno, para eso tendríamos que pensar un poco en el origen de los samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla de judíos con personas de otros muchos países. Esto había ocurrido, tal como nos dice Segunda de Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 24 hasta el 41, había ocurrido en la primera diáspora, en la primera deportación en Israel. No me refiero a la parte sur del país, de los judíos, sino a la parte norte del país, Israel, que no fue realizada por los babilonios, sino por los asirios. Y el rey asirio se llevó a los pobladores de Samaria, de Israel, de esa parte norte del país, se los llevó a otras zonas. Era una política de desplazamientos que les funcionaba muy bien a los asirios, porque se los llevaban de su tierra a otra tierra que no conocían a nadie y que estaban desubicados, y las posibilidades de que empezaran con reivindicaciones y con rebeliones y sediciones eran mucho menor. En su lugar, una vez que se había llevado a los israelitas de allí, pues transportó de otras regiones conquistadas por el mismo rey asirio, transportó y colocó allí personas de otras nacionalidades. Personas de otras nacionalidades, de otras razas, de otras religiones, y llegaron allí e hicieron una especie de sincretismo tanto religioso como cultural, como racial, de tal manera que aquellos judíos que originalmente habían vivido allí perdieron su identidad y se mezclaron a todos los niveles con todas esas otras naciones. Tal es así que incluso cuando luego, años más tarde, los judíos del sur regresaron de su cautiverio, ya en Babilonia, y traían la intención, además traían el visto bueno, la aprobación del emperador
el emperador ya en este caso persa, de Ciro el persa, porque los babilonios fueron luego conquistados por los medo-persas, pues Ciro dictó un edicto para que los judíos regresaran a Jerusalén, reconstruyeran primero el templo, luego les dio permiso para reconstruir la ciudad. ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, pues que los samaritanos fueron precisamente los mayores enemigos, quienes más se opusieron a esta labor de reconstrucción tanto del templo como de la ciudad que los judíos estaban intentando llevar a cabo. Esto lo pueden encontrar en Esdras en el capítulo 4. Con el tiempo ellos mismos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, que es luego lo que la mujer samaritana va a decir aquí en este pasaje. Y bueno, pues ya esto nos da una idea del conflicto que había entre ellos. Tenían otro lugar de culto y además, aunque sí que tenían los libros de Moisés, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, no obstante ellos no reconocían, aparte de esto, no reconocían ningún otro escrito del Antiguo Testamento. Los salmos, los libros proféticos, los libros históricos de reyes, de crónicas, de Samuel, pues todo eso no lo reconocen porque en realidad pues tiene que ver con el sacerdocio judío en Jerusalén, de los levitas, tiene que ver con los reyes de Judá, de la dinastía de David, que a ellos eso no les gustaba, así que eso directamente lo quitaron y lo único que tenían era, lo único que respetaban era los 5 primeros libros de Moisés, el Pentateuco, ya digo. Así que, pues cuando aquí en el versículo 9 de nuestro capítulo dice que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, bueno, esto no era decir, perdón, era decir lo que ocurría, pero decirlo muy suavemente, porque en realidad no era simplemente que no se hablaban entre sí, sino que se odiaban a muerte, se odiaban. No sé si a muerte, pero se odiaban, eso está fuera de toda duda. Por ejemplo, si un judío le quería insultar a otro judío, y de hecho fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando los judíos querían insultar al Señor, ¿qué era lo que le decían? Tú eres samaritano, que era lo peor de lo peor que le podrían decir. Tú eres samaritano, porque un samaritano para un judío era escoria, era lo peor de lo peor. Claro, que los samaritanos tampoco se quedaban atrás, porque si un judío pasara por Samaria, pues eso también los propios samaritanos lo tratarían mal. Recuerdan ustedes el caso de aquellos discípulos que el Señor envió a una aldea, a una ciudad de Samaria para comprar algunas cosas para unos preparativos. Eso se encuentra en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Los samaritanos, viendo que iban hacia Jerusalén, no los recibieron y los trataron bastante mal. De tal forma que los discípulos llegan violentados a donde está el Señor y se quejan amargamente y allí estaban aquellos 2 hombres, Juan el evangelista y su hermano Jacobo, muy impulsivos. Es ese momento cuando dicen, Señor, haz que descienda fuego del cielo y los consuma a todos estos. Porque tampoco los samaritanos recibían a los judíos y los judíos pues evidentemente tampoco querían a los samaritanos. Así que debido a toda esta tensión que había entre ambos pueblos, ¿qué haría un judío normalmente? ¿Qué haría un judío cuando quería viajar, por ejemplo, desde Jerusalén, en el sur, o desde Judea, y desplazarse hacia el norte, a Galilea? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, la opción más rápida sería pasar por Samaria, pero evidentemente eso no lo harían habitualmente. ¿Qué es lo que hacían en su lugar? Bueno, ellos atravesaban los vados del Jordán por el sur, por una parte donde el río tenía poca profundidad, pasaban al este, a la zona de Decápolis, de Perea, subían por la otra margen del río Jordán hacia el norte y nuevamente volvían a atravesar en otra parte los vados del Jordán, por un sitio no muy profundo, para entrar directamente ya a Galilea, y daban ese rodeo con la finalidad de no tener que pasar por Samaria. Y entonces, ahora es cuando entendemos, o por lo menos nos llama la atención, esta expresión, esto que dice aquí el evangelista, que nos ha dicho que le era necesario pasar por Samaria.
Y uno se pregunta, ¿por qué el Señor Jesucristo consideró necesario pasar por Samaria? ¿Por qué no cruzar el Jordán como hacían todos los judíos y evitar todo eso? Bueno, a lo largo del pasaje nos vamos a encontrar que la razón última por la que el Señor tenía que pasar por Samaria no tenía que ver tanto, por supuesto que no, con el hecho de acortar el trayecto, de buscar la ruta más rápida. No era esta la cuestión, sino que el Señor estaba buscando, estaba viendo la necesidad allí de una mujer, también de un pueblo, de Samaria, que necesitaban también un Salvador, y él pues estaba interesado en esto. Formaba parte de la misión recibida por el Padre con la que le había enviado a este mundo, llevar el Evangelio, la salvación a los hombres. Por lo tanto, en su agenda era importante también, era imprescindible pasar por Samaria para compartir las buenas nuevas con los samaritanos. Ahora, el texto continúa y nos dice que Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Nos dice que este pozo, pues era un pozo que Jacob dio a su hijo José, un pozo que estaba en Sicar. Ahora, no sabemos exactamente dónde está esto, no lo sabemos. Algunos han imaginado que puede ser Siquem, que este Sicar sea Siquem, aunque realmente no hay ninguna razón para pensar que es el mismo sitio, pero realmente por el relato bíblico lo único que sabemos es que Jacob, la única posesión que compró fue precisamente un terreno en Siquem, que posteriormente fue allí donde su hijo José fue enterrado, fue sepultado posteriormente. No lo sabemos, bueno, pero tampoco este es un detalle fundamental para entender el relato. Otra cuestión que sí que es muy interesante es que el Señor dice que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y parece que estaba bastante más cansado que el resto de los discípulos. Y esto creo que no es de extrañar, no es de extrañar. ¿Por qué? Porque mientras que los discípulos eran meros observadores de lo que el Señor hacía, el Señor tenía que estar haciendo constantemente un enorme esfuerzo espiritual para enseñar, para sanar, para restaurar, para convencer, para explicar. Bueno, ya digo, ellos eran observadores, pero el Señor tenía que trabajar duro en todo esto. Yo no me puedo comparar, desde luego que no, con el Señor, pero a veces, por ejemplo, algún domingo, normalmente los domingos tengo que predicar en mi iglesia local, pero si algún domingo hay algún hermano invitado que predica en lugar mío, pues yo el lunes estoy, o el domingo al acabar el día, estoy mucho más descansado y más fresco que si he tenido que predicar, que normalmente predico por la mañana y por la tarde. Pues yo acabo muy cansado y entiendo, algunos piensan que predicar es una cosa muy liviana y que se hace sin esfuerzo, pero la presión, la lucha espiritual que hay en cualquier ministerio que tenga que ver con la enseñanza, con la predicación de la palabra, del Evangelio, es algo que desgasta enormemente. A mí por lo menos no me extraña en absoluto el hecho de que el Señor estuviera muy cansado, mientras que los discípulos no lo estaban tanto, porque de hecho, mientras que el Señor se queda descansando junto al pozo, ellos se trasladan hasta una ciudad cercana para hacer compras y preparar para lo que necesitaban de comer. Por lo tanto, pues sí, el Señor estaba bastante más cansado que ellos. En todo caso, queda claro también que el evangelista Juan pues quiere hacernos notar una vez más, no va a ser la primera ni la última, va a hacernos notar que el Señor tenía una naturaleza humana, ya nos lo dijo al comienzo del Evangelio, que aquel verbo fue hecho carne, y era una naturaleza humana real, con todas las consecuencias, limitaciones y todo lo que implica una naturaleza humana, salvo, por supuesto, el pecado que todos los demás seres humanos tenemos. Y es interesante que en un evangelio donde se resalta, se enfatiza tanto la divinidad del Señor Jesucristo, al mismo tiempo encontramos constantes pinceladas de su humanidad.
Aquí lo vemos cansado. Más adelante, en Juan 11, lo veremos llorando ante la tumba de su amigo Lázaro. Veremos que también su alma se turbó ante la inminencia de la cruz, o su espíritu se conmovió cuando supo de la traición de Judas, uno de sus apóstoles, o estando incluso en la misma cruz dijo: tengo sed. Todo ello son rasgos característicos de una naturaleza humana. No lo olvidemos, en el Señor Jesucristo se combinan perfectamente su naturaleza divina, preexistente, y su naturaleza humana. Ahora, hay un detalle aquí que me parece muy curioso, y seguramente ustedes ya se han hecho la pregunta, ¿verdad? El Señor envía a sus discípulos a una ciudad cercana a comprar algo para comer. Luego, poco después, vamos a ver en este mismo Evangelio que el Señor, en el capítulo 6, el Señor alimenta a 5.000 hombres, más mujeres y niños, multiplicando panes y peces. Y ahora uno se hace la pregunta: ¿y por qué el Señor en esta ocasión no hizo el milagro? En lugar de mandar a los discípulos a comprar, podrían haber ahorrado muchísimo tiempo y dinero si el Señor hubiera hecho el milagro aquí. ¿Por qué no, en fin, sacó unos panes y unos peces para que todos comieran allí si el Señor podía hacerlo? ¿Por qué no hacerlo si después lo hizo? Bueno, aquí hay un principio realmente muy interesante, y es que el Señor nunca hacía los milagros para satisfacer sus propias necesidades personales. Muy importante, ¿él tenía todo el poder? Sí, todo el poder divino, por supuesto que sí, pero era un hombre real, y como hombre real nunca iba a usar su poder divino en su propio beneficio. ¿Sí que lo haría para otras personas? Sí, ¿por qué? Como señales, algo que Juan una y otra vez insiste en ello. Como señales que apuntan hacia Dios, hacia la gloria de Dios. Ahora, seguramente debamos de pensar un poco más en esto y darnos cuenta de que si el Señor no hacía milagros para facilitar su propia vida aquí en este mundo, tampoco va a hacer milagros cuando nosotros se los pidamos si la finalidad última es facilitarnos a nosotros la vida, que nosotros vivamos mejor, que estemos más contentos. ¿Cuándo hace milagros el Señor? Bueno, los hacía en su momento con la finalidad, ya digo, de que fueran señales que apuntaban hacia la gloria de su Padre Celestial, hacia la gloria de Dios. Y en este sentido, pues si nosotros pedimos un milagro para vivir mejor, lo más probable es que no lo vamos a recibir. Pero si por el contrario tiene que ver con algo que está en los planes de Dios, en los intereses de Dios y de su gloria, pues cabe la posibilidad de que el Señor, si lo desea, lo haga, porque el poder de Dios no se ha cortado, por supuesto que no. Así que tomemos buena nota de estas cosas. Dice que estando allí en el pozo, descansando, vino una mujer a sacar agua. Ahora ya empezamos a ver que el Señor tenía intereses más profundos que simplemente encontrar un rato para descansar en un sitio más o menos cómodo. Él estaba esperando a una persona, a una mujer que necesitaba ayuda urgentemente, y que el Señor en su omnisciencia pues sabía que a esa hora estaría allí. Nos dice que era la hora sexta, que por lo que entendemos no debía ser una hora muy apropiada para ir allí. Entendemos que era una hora de mucho calor y además era la única mujer en aquel pozo en aquella hora. ¿Por qué? Bueno, pues porque no era lo habitual que las mujeres a esa hora de máximo calor pues salieran allí. Porque esa mujer, en cambio, esta samaritana con la que el Señor se encontró, sí que buscaba esa hora para estar sola y poder hacer eso a pesar del calor. Bueno, pues porque luego veremos que quizás había algunas razones para ello. En todo caso, esa coyuntura le vino muy bien al Señor, y de hecho la estaba buscando,
porque él quería tener una conversación personal con esa mujer sin ningún tipo de interferencia, de interrupción de otras personas. Y a partir de este momento empieza un encuentro con esta mujer que sirve de ejemplo maravilloso de cómo el Señor evangelizaba a los perdidos. Y es excepcional, es de una agudeza, de una intensidad, de una belleza, en fin, el Señor hace las cosas como solamente Él las puede hacer. Pero, bueno, nos deja buena nota para que nosotros sigamos sus pisadas y aprendamos de Él. Y vamos a ver varios detalles, ¿no? Por un lado, que Él expone la verdad, expone también delante de la mujer, saca a la luz la necesidad espiritual que esa mujer tiene, despierta su conciencia, por supuesto le habla de su pecado, le habla de la necesidad de la fe y le habla de sí mismo, como el Mesías, como el Salvador del mundo. Pero bueno, no nos adelantemos, todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo del pasaje. Comienza la conversación y la comienza el Señor. Jesús le dijo, dame de beber. La mujer, por supuesto, llegó al pozo aquel día es que se levantó sin tener ni idea de lo que Dios tenía preparado para ella. Nada más y nada menos que un encuentro con el mismo Hijo de Dios que, por supuesto, iba a cambiar su vida entera. Y ya digo, el Señor comienza la conversación y comienza la conversación, curiosamente, pidiéndole un favor. Mujer, dame de beber, dame de beber. Pidiendo un favor, de tal manera que en este momento la mujer se siente importante. Ella tenía los medios para sacar agua del pozo, el Señor no. Ella es la importante. Y notemos esta forma de acercarse al Señor, con toda humildad, sin mostrar todo lo que Él es, sino de una forma sencilla, acercándose a hombres y mujeres. Y menos mal que lo hace así, ¿no es cierto? Porque si Él se manifestara con toda su gloria y toda su majestad, aquella mujer habría salido corriendo, lo mismo que nosotros. Pero Él se presenta humilde, llega hasta nosotros con esa humildad, con ese carácter que Él tiene. Incluso fíjense hasta dónde llega, a pedir un favor a esa mujer. El Dios del cielo, el Dios creador de todo, pidiéndole un favor a una mujer. Dame de beber, mujer. ¿Qué habría ocurrido si el Señor manifestara toda su gloria y majestad? Bueno, recuerdan en el libro de Éxodo, cuando el Señor dio la ley en el monte Sinaí, los israelitas se apartaron, salieron corriendo cuando Dios se manifestó en aquel monte. Estaban aterrorizados, salieron huyendo. Ahora, el Señor le pide esto a la mujer y nos preguntamos, ¿querría la mujer dar de beber a este desconocido judío? ¿Qué haría la mujer? Bueno, lo vamos a saber inmediatamente. Fíjense la contestación de la mujer. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Bueno, queda claro que inmediatamente afloran aquí toda esa desconfianza y desencuentros que caracterizaban la relación entre judíos y samaritanos. Eso sin contar la diferencia de sexos, que en nuestra cultura da lo mismo, pero en aquella era algo muy, en fin, matizado. Y de hecho la mujer lo está diciendo, a mí que soy mujer samaritana. Que un rabino judío pidiera algo a una mujer y a una mujer samaritana era algo que estaba totalmente prohibido por todos los convencionalismos sociales del judaísmo. Por lo tanto, empecemos por notar que el Señor se saltó todos esos convencionalismos sociales y se acercó a esta mujer. El Señor no reconoció o no le importó las divisiones y las enemistades que existieran entre
judíos y samaritanos, o entre cualquier hombre, por razas, por religión, por sexo, por su origen, por su aspecto, por su color, da lo mismo. El Señor no iba... Los hombres sí, los hombres hacemos diferencias. Y el racismo es algo que acompaña a la raza humana. Porque yo he visto racismo de personas de color blanco, de color negro, de todos los colores, de todos los continentes. Y no sé cuál de ellos es más intenso, ¿eh? Es algo que está en nosotros. Tenemos tendencia a dividir, a compararnos, a sentirnos siempre por encima del otro, a menospreciar. Pero el Señor ignora todas esas cosas, incluso los convencionalismos sociales, no entra en ese juego sucio, en ese ambiente malo como otros hombres entramos. No, el Señor entra sin tomar en consideración todas esas cosas. Va a tratar por igual a judíos que a samaritanos. Y en ese momento, pues la mujer empieza a darse cuenta, tuvo que empezar a darse cuenta que el Señor era alguien diferente, porque su comportamiento no era el habitual, el que ella esperaba, con el que ella estaba familiarizado con otros judíos, y ya no digo nada si fueran rabinos judíos, ¿no? El Señor era diferente. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí, pero el Señor se trató con cada uno de ellos. Ahora, aunque sí que la mujer vería alguna diferencia importante ya en el Señor, no obstante, esto no sirvió para que fuera movida a tener un poco de cortesía y le diera agua al Señor. No le iba a dar, no iba a sacar un poco de agua para el Señor. Y ahora el Señor le contesta: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Ay, si supieras, mujer. El Señor lo que le viene a decir es que tiene un agua mucho mejor que la que había en ese pozo. Él la tenía. Y le dice, si tú me la pidieras, yo estaría dispuesto a compartirla contigo. Aquí es donde empieza el Señor a mostrarle su generosidad y también empieza a hablarle de cuestiones espirituales partiendo de cosas materiales. El agua, que inicialmente había sido el tema con el que comienza la conversación, era agua física, agua literal que estaba en el fondo de un pozo. Pero el Señor ahora utiliza ese mismo término agua y sed para hablar de conceptos espirituales, de necesidades espirituales. Y el Señor pues está hablando de estas verdades. Se refiere al don de Dios, se refiere al agua viva, que son conceptos, ya digo, espirituales. Notemos entonces cómo presenta el Señor el asunto. Dice, si conocieras. Y aquí hay un toque de misterio, que tiene como finalidad despertar el interés en la mujer, a fin de que se extrañe. Si conocieras, ¿qué es lo que tengo que conocer? ¿Qué es lo que tengo que saber? Bueno, invita a la reflexión, ¿no? Incita a la mujer a que haga más preguntas, ¿no? Una forma de dar continuidad a la conversación, muy, muy hábil por parte del Señor, sin lugar a dudas, y muy efectivo, como vamos a ver. Luego le habla del don de Dios. La mujer desconocía el regalo de Dios, el don, algo que se regala, un regalo. Y esto pues aún tendría que despertar más preguntas en la mujer. ¿Un regalo? ¿En qué consistía este regalo? ¿Será cierto que Dios realmente me quiere regalar algo a mí? Mira que la vida es tan dura, todo hay que ganárselo por uno mismo. Aquí nadie viene a regalarte nada. Si te dan algo, siempre al final te lo cobran. La vida uno no se puede fiar. Seguramente sería como pensaba esta mujer, que es como pensamos la mayoría de nosotros, ¿no? La vida es tan dura. Aquí nadie te regala nada. Si no trabajas, Dios me quiere regalar algo, ¿qué querrá a cambio? Siempre es así. Siempre pensamos de esta manera. Y el Señor le habla del don, del regalo de Dios. Y por último le habla de sí mismo. Si conocieras quién es el que te dice, dame de beber.
Porque al fin y al cabo, ese regalo de Dios es el mismo Señor Jesucristo que ella tenía delante. Ese es el mayor regalo que Dios puede haber hecho a la humanidad. En Él, en Cristo, se manifiesta toda la gracia, todo el amor, toda la misericordia, toda la santidad, toda la perfección de Dios, todo lo que Dios es a favor de los hombres, en Cristo. Así que el Señor, con una pequeña frase, ha empezado a despertar el interés de esta mujer y a generar en su interior preguntas. Y le dice, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y aquí estamos viendo claramente que el Señor le estaba haciendo un ofrecimiento. Él te daría gratuitamente, a pesar de que tú me estás negando lo que te he pedido, y te he pedido algo de muy inferior calidad a lo que yo estoy dispuesto a ofrecerte gratuitamente. Y esto, a mí siempre, cuando he llegado a este pasaje, siempre me ha llamado la atención, ¿no? La mujer le dice, no te doy agua, y el Señor le dice, pues yo tengo un agua mejor, que si me la pidieras yo te daría. Esta es la reacción del hombre frente a Dios. Siempre es así. Bueno, con demasiada frecuencia, tristemente, es así. Dios queriendo bendecir a los hombres y los hombres negándole a Dios lo que legítimamente le corresponde a Dios de nuestras vidas. Y a pesar de todo ello, a pesar de la respuesta negativa y adversa del hombre, Dios sigue haciendo la misma oferta. Si tú me pidieras, yo te daría. Ahora, ¿en qué consistía este agua viva? Bueno, pues agua viva, si estuviéramos pensando en la cuestión del agua literal, pues el pozo de Jacob no dejaba de ser una cisterna donde se retenía el agua, sí que es verdad, agua de la lluvia que saturaba el terreno, se formaba allí en ese pozo, era agua buena, agua potable, no había ningún problema. Pero en todo caso era un agua de una cisterna, que el Señor aquí la está comparando inicialmente con el agua viva, el agua de un manantial, un agua corriente, un agua siempre fresca. La diferencia es evidente, la mujer la entendería. Y en este sentido, el agua, espiritualmente hablando, que el Señor nos quiere dar es un agua viva, un agua rica, un agua fresca, siempre fluyendo constantemente. Ahora, notemos bien lo que dice el pasaje. El Señor hace un ofrecimiento a esta mujer y a cualquiera, a cualquier persona en este mundo. El Señor, yo te daría el agua viva, pero hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Tienes que pedirla para poder apropiarte de ella. Esto es la fe, que va acompañado siempre en la Biblia con el arrepentimiento. Dios pone a la disposición del hombre el agua viva, no tiene que pagar nada por ello, pero tiene que pedirla, tiene que suplicar, pero el hombre no quiere bajar de su orgullo y rendirse a los pies del Señor y pedir ese agua viva. Y ahora la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Queda claro que esta mujer no estaba entendiendo el lenguaje espiritual que el Señor estaba usando en este mundo. Ella ignoraba realmente quién era el Señor, que era el Salvador del mundo. Ignoraba igualmente la grandeza de la salvación que Él le estaba ofreciendo a esta mujer. ¿Cómo era el planteamiento tal como lo veía la mujer? Bueno, tú eres un pobre judío, pensaría del Señor, eres un pobre judío que estás cansado, que tienes las manos vacías, no tienes nada para sacar el agua del pozo y además estás sediento. Yo, en cambio, soy una mujer autosuficiente, tengo los medios para sacar el agua del pozo. ¿Qué me puedes ofrecer tú a mí? Este es el razonamiento, supongo, íntimo que había en la mujer. Yo soy autosuficiente, yo sí puedo sacar agua del pozo, tú no tienes nada. Ahora, entonces se despierta la cuestión de quién necesitaba a quién. ¿Jesús a la samaritana o la samaritana al Señor Jesucristo? Y esto puede parecer hasta ofensivo y
insultante plantear el asunto de esta forma. A mí me lo parece. No lo hago a gusto, evidentemente. Pero creo que en el fondo la cuestión que estamos estudiando, esto está. Y si no está en este pasaje, realmente está en el corazón de muchos hombres. ¿Quién necesita a quién? Parece que el hombre que busca a Dios le hace un favor a Dios. ¿Realmente Dios nos necesita? ¿O somos nosotros los que necesitamos a Dios? ¿Quién es el autosuficiente, Dios o nosotros? Bueno, pues la mayoría de las veces nosotros nos llegamos a creer muy autosuficientes con frecuencia. Y ahora, cuando el Señor le dice estas cosas, que le está hablando de este modo, la mujer hasta se pone a la defensiva. Fíjense lo que le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Quién te has creído que eres? Esta es la idea de fondo, ¿no? En el momento que la mujer empezó a percibir algo de la autoridad del Señor. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Quién te crees tú? Ahora la mujer está comparando al Señor con otro hombre, con Jacob. ¿Eres tú mayor que Jacob? Claro está que la mujer lo coloca inmediatamente en una posición de inferioridad. Tú no eres tan grande como Jacob. Nos damos cuenta cómo está despreciando al Señor Jesucristo, porque lo desconoce y lo desprecia. Y él no manifiesta todo lo que es, porque si manifiesta todo lo que es, aquella mujer queda fulminada o sale corriendo. Y el Señor, con toda la mansedumbre y toda la paciencia, va soportando todas estas insinuaciones de que no es nadie, o que no es tan grande como como ella misma o como esos grandes héroes espirituales de la antigüedad. Ellos se sentían orgullosos de Jacob. Bueno, los samaritanos, que eran, ya digo, antiguamente habían estado en la parte norte del país, era Israel, y fundamentalmente eran descendientes, no exclusivamente, pero sí en una mayoría significativa, descendientes de los hijos de José, Efraín y Manasés, pero en último término hijos de Jacob. Y Jacob es el padre de la nación judía, de Israel. Bueno, Jacob se le cambió el nombre por Israel. ¿Eres tú mayor que el fundador, vamos a decir así, de la nación judía? ¿Quién es Jesús? Esta es la cuestión que plantea esta mujer. Y estamos llegando al punto donde el Señor quería llegar. ¿Quién es Jesús? Esta es la cuestión que hay que finalmente responder. Y entonces el Señor le responde y le dice: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Bueno, el Señor no contesta directamente: soy superior a Jacob, pero saca las cuestiones, hace una comparación donde todo queda muy claro. Cualquiera que beba de este agua del pozo de Jacob volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Logrará calmar definitivamente su sed. Y esto ya pues dejaba en su lugar quién es quién. Y el Señor está diciendo: soy mayor que Jacob, evidentemente. Ahora, en cuanto a la cuestión esta, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, que por cierto es una frase que me ha venido a mí muy, muy bien en muchas ocasiones. Me acuerdo que íbamos a unas campañas evangelísticas y yo procuraba colocarme, cuando iba a un pueblo, me colocaba en una fuente que había, con un manantial, una cosa maravillosa, un agua fresca constantemente saliendo, y mucha gente iba allí a llenar sus garrafas, en fin, de agua. Yo solamente tenía que sentarme allí y esperar que llegara alguien, y cuando estaba sacando agua le decía: cualquiera que bebiera de ese agua va a volver a tener sed. Y me miraban raro. Bueno, ya era una forma de comenzar una conversación, ¿no es cierto? Para ir inmediatamente al punto donde el Señor quería llevar también a esta mujer. Cualquiera que beba de ese agua, es decir, cualquiera que beba de las cosas materiales que los hombres pueden dar, volverá a tener sed, porque lo material no calma el espíritu. Y el ser humano tiene necesidades espirituales muy profundas y muy arraigadas. Esto lo sabemos muy bien en las sociedades materialistas en las que los que vivimos en este tipo de sociedades. España es una de ellas, evidentemente. Sociedades materialistas, donde lo espiritual es algo que no existe,
No existe Dios ni el hombre tiene necesidades espirituales. Solo tenemos necesidades materiales y se llenan la vida de cosas materiales que no consiguen llenar ese vacío existencial del ser humano y constantemente necesitan más cosas y experiencias más fuertes, siempre en la misma dirección. Bueno, pues como dijo el Señor, cualquiera que bebiere de ese agua, de esa fuente, volverá a tener sed. Y así es con la persona que intente llenar su vida con cosas materiales. Nunca logrará saciar esa sed, sino que seguirá teniendo sed y cada vez tendrá más sed. Y en este punto esperamos, creo que sí, que la mujer pues empezó a reflexionar sobre ella misma. ¿Cómo iba su vida? ¿Se sentía satisfecha de su vida? Ha mencionado a Jacob, el padre de la nación judía, con todo lo que iba asociado de religión, etcétera, etcétera. ¿Estaba realmente satisfecha con la religión que ella había practicado, suponemos, en algún momento? ¿O la religión le había resultado irrelevante y no había solucionado tampoco su vida? Pues por lo que luego vamos a descubrir de esta mujer, evidentemente, ni lo material, ni sus experiencias, ni la religión habían logrado efectivamente cambiar su vida y dejarla satisfecha. Y ahora el Señor entonces le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Qué ofrecimiento más grande? Dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Un agua viva que va brotando a raudales de manera continuada, ininterrumpida. Y esta es una promesa universal del Señor. Cualquier persona que sienta el vacío en su vida, no digo vacío de no tener cosas, puede tener su casa llena de cosas, y tener una buena mujer, o un buen marido, unos buenos hijos, un buen puesto de trabajo, una buena casa, un buen coche, un buen trabajo, un buen sueldo, una buena economía, todo lo que sea. Y sin embargo sentirse usted totalmente vacío. Pues aquí está la promesa del Señor. Si usted quiere llenar su vida de una manera plena, en lo interior de su ser, perdurable, duradero, tiene que ir usted al Señor. ¿A qué se refería el Señor cuando estaba hablando de agua viva, que brote, que salte? Bueno, más adelante en este Evangelio, en el capítulo 7, versículos 37 al 39, lo dice. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo lo mismo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nada más y nada menos que lo que Dios se propone es venir a morar dentro de nosotros mismos por medio de su Espíritu Santo y llenar plenamente nuestras vidas. Y esta oferta sigue vigente, la hizo el Señor durante su ministerio, pero la volvemos a encontrar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, el último capítulo de la Biblia. Versículo 17 dice, el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mire, para tener cosas materiales en esta vida va a tener usted que emplear la vida entera. ¿Cuántos hay que por tener cosas trabajan y al final no tienen ni tiempo para disfrutar de las cosas? Una auténtica tragedia, pero eso ocurre casi a diario, bueno, constantemente. Y hay que pagar muy caro todo lo que se tiene, mientras que el Señor dice, este agua que sí que calma el interior del corazón, yo se la doy a todo el que la pida gratuitamente. Es sin coste cero. Y entonces la mujer por fin dice, Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Han despertado la curiosidad de la mujer, pero evidentemente sigue sin entender. ¿Por qué digo que sigue sin entender? Porque ella no ha escuchado bien las palabras del Señor. Dice, será una fuente que salte para vida eterna. Ella no había escuchado estas últimas palabras, vida eterna. Se trata de valores espirituales, de vida de la eternidad. Y que por supuesto empieza ya aquí y ahora.
¿En qué estaba pensando la mujer? Bueno, pues lo dice. Dice, así no tendré yo que venir aquí a buscarla. Estaba pensando una vez más en lo material, en su propia comodidad. No pensaba en estos valores espirituales. Y es un ejemplo tan claro de las dificultades que el hombre natural tiene para entender los principios espirituales de Dios y las cosas de la palabra de Dios. Ahora, la mujer ha hecho una petición y el Señor la va a contestar, aunque ha formulado mal la cuestión o no ha llegado a lo que tendría que haber llegado, pero el Señor le va a dar. Aunque seamos torpes pidiendo lo que el Señor nos ofrece, pero el Señor se toma interés y le va a dar. Ahora, aquí llegamos a un punto delicado, porque el Señor no le podía dar el agua así, simplemente, sin más. Era necesario creer en el Señor, para ello era imprescindible previamente entender quién era el Señor, eso llegará más adelante en este capítulo, y por otro lado, había que arrepentirse de sus pecados, hay que poner en orden las cosas, ¿no? Así que el Señor, de una forma, en fin, da un giro inesperado a la conversación, de una forma súbita. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y uno se pregunta, ¿qué necesidad había de llamar al marido para recibir este agua? Al fin y al cabo, si usted es una mujer casada, un hombre casado, y usted está escuchando el Evangelio, usted no necesita que su mujer o que su marido también lo escuche juntamente con usted y los dos al unísono se conviertan y pidan ese agua. No es necesario. Muchos matrimonios, uno de los cónyuges quiere recibir al Señor y el otro no. No es necesario que los dos estén en el mismo instante pidiendo las cosas simultáneamente. Una persona puede tener un encuentro directo, auténtico con el Señor sin necesidad de nadie más. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor le dice llama a tu marido? Bueno, pues por lo que estoy explicando, que para poder disfrutar del Evangelio, primero hay que enfrentar el problema del pecado. Y hay que enfrentarlo con confesión y con arrepentimiento. Son las únicas maneras viables, correctas de enfrentarlo. Y ahora el Señor pues está metiendo el dedo en la llaga, está hablando a la mujer de algo que le duele, y lo vamos a ver rápidamente. Y el Señor lo sabía, porque Él es omnisciente. ¿De qué está tratando el Señor? Bueno, pues el Señor, y lo vamos a ver inmediatamente, el Señor está abordando un asunto donde la mujer tenía un auténtico problema. Su fracaso matrimonial, una serie de fracasos matrimoniales, vamos a hablar exactamente, y su inmoralidad sexual, ambas cosas. Rápidamente la mujer se dio cuenta que el Señor su vida era como un libro abierto delante del Señor. Esta mujer se estaba dando cuenta. Parecía que no había nada que podía ocultar. Ella intenta salir como puede del asunto, pero está viendo que no tiene margen. Dice el Señor. Responde la mujer y dijo, no tengo marido. Y el Señor le dice, efectivamente, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Bueno, es curiosísimo, ¿no? Cómo el Señor está guiando esta conversación. Dice la mujer, no tengo marido, y lo dice creo que con cierto tono cortante, brusco. No le estaba gustando el área en el que el Señor estaba entrando en su vida. El tema le incomodaba, le molestaba. Ahora, decir no tengo marido, que es lo que la mujer dijo, pues en principio no era ningún pecado, no había nada de malo en ello. Uno no puede tener marido o mujer pues porque está soltero, porque se ha quedado viudo, porque ha sido repudiado, yo no sé, 1000 cosas, ¿no? Bueno, 1000 cosas no, pero puede haber diferentes razones y no hay nada malo con ser viudo. No tengo marido, soy viuda, o soy viudo, no tengo marido, no pasa nada. Pero es que esta mujer hizo lo que muchas veces hacemos nosotros, ¿no? Que decimos verdades que no dicen la verdad, que ocultan la verdad. Es media verdad que hace creer a la otra persona
algo que no es cierto, aunque en realidad estaba diciendo la verdad. No tengo marido, pero el Señor entra directamente al asunto. 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. Notemos cómo trata el Señor el pecado, ¿eh? Es muy aleccionador también esto. El Señor aborda el asunto directamente, no lo camufla, no lo adorna, no lo suaviza, llama a las cosas por su nombre. Y claro está que esto tuvo que causar mucho dolor en esta mujer. Pero era necesario. El Señor no causa dolor porque quiere. El Señor, si causa dolor, es porque es imprescindible. Solamente cuando una persona empieza a sentir su culpabilidad, su fracaso, es cuando va a Dios. Solamente cuando el enfermo se siente enfermo es que acude al médico. Esto lo dijo el Señor, ¿verdad? En Lucas, en el capítulo 5, versículos 31 y 32. La mujer realmente estaba enferma y muy necesitada a ese nivel espiritual y moral. 5 maridos que muestran una serie continuada de fracasos, de tragedias. Un divorcio, una separación, el ser repudiado o repudiar, da lo mismo. Quien tome la iniciativa. Son fracasos dolorosos. Un divorcio, una separación es dolorosísima siempre. Aún recuerdo una mujer divorciada diciéndome, mira, es mucho más doloroso divorciarse que quedarse viuda. Porque cuando uno se divorcia, tienes que mantener constantemente vivo el odio contra esa otra persona. Tenían hijos en común, porque si no, no te habrías divorciado. Pero cuando uno se queda viudo, decía ella, pues uno conserva los buenos momentos, los buenos ratos, las mejores experiencias que tuvo con su cónyuge, ¿no? Pero el divorciado, hay una actitud, aunque nos lo quieran pintar ahora en la sociedad moderna como que no pasa nada, que quedamos como amigos, es mentira. Eso es un fracaso siempre doloroso. Para los cónyuges, y no digo nada, para los hijos si los tienen y están en medio de ese conflicto. Y ahora además esa mujer estaba viviendo con un hombre con el que no se había casado. Ya pasaba, ya había dejado las formalidades a un lado, ya ni siquiera se molestaba en casarse. Todo esto evidenciaba el descenso moral de esta mujer que había empezado ya hacía tiempo. 5 maridos. 5 maridos. Ahora entendemos por qué quizás la mujer fue al pozo en aquella hora intempestiva de tanto calor, seguramente para no tener que soportar las miradas inquisitoriales o molestas de sus vecinos, el rechazo de los vecinos, una vida con una moral tan relajada como la de esta mujer. Ahora es importante que nosotros nos demos cuenta en este punto de cómo el Señor valora ciertos comportamientos que nuestra sociedad moderna ha dado por normales, están totalmente normalizados. Y, atentos, cuidado, y que no solamente el mundo ha llegado a dar por normales, sino que las iglesias lo dan por normales. ¿Cuántas iglesias hay y cuántas personas hay en las iglesias donde acumulan divorcios y nuevos matrimonios? Eso de que el matrimonio, tal como enseña la Biblia, es un pacto para toda la vida hasta que la muerte os separe o el Señor venga. Eso es ciencia ficción ya para muchos creyentes. No se lo creen. No hasta que la muerte nos separe, hasta que nos cansemos de aguantarnos el uno al otro. Y tú con tu madre, yo con la mía y a la maja. Que te aguante que... Y se separan. Se separan. Y se vuelven a casar una y otra vez, pensando que la solución es que mi mujer primera era muy mala, y luego se casan otra vez y vuelven a divorciarse. Y las estadísticas dicen que cuanto más divorcios, más en nuevos matrimonios, más divorcios todavía, porque el problema no es el otro, soy yo. Y cuando he fracasado, vuelvo a fracasar, fácilmente. Pero esto que es una inmoralidad que ya se da por bueno, que ha sido popularizado por las series de televisión, por las películas, por los actores, por los deportistas, por las personas que aparecen constantemente en los medios de comunicación, lo han popularizado y son los que diseñan ahora en las sociedades. Pues miren ustedes cómo lo observa el Señor.
como una auténtica tragedia, una devaluación moral, una degradación personal muy grande. Ya sé que ahora mismo cualquier actor o actriz de Hollywood acumula mínimo 2, 3 divorcios fijo. Pero el Señor dice que eso está mal y que eso es una evidencia de un verdadero problema personal. Y por otro lado, pues están los que, como esta mujer, acaban viviendo con su pareja sin ni siquiera estar casados. Y esto, vergonzoso, ya está ocurriendo en las iglesias. Es asombroso, yo no sé cómo llamarlo, me acuerdo ahora mismo un hombre, hace poco llegó a nuestra iglesia, 2 hijas, con la mujer, sin haber estado casado nunca con ella. Ahora están separados, claro, ya con líos gordísimos con los hijos de por medio. ¿Y nunca te casaste? No, no me casé. ¿Y convivías con ella? Sí. ¿Y estabas en la iglesia? Sí. Estábamos los 2 en la iglesia. ¿Y cómo te permitían eso? No, normal. Y he conocido tantos casos ya de estos en las iglesias que se da por normal. Noten ustedes que el Señor llama las cosas como las llama. Eso es pecado. El mundo lo puede haber normalizado, pero nosotros no funcionamos con los criterios del mundo. Funcionamos con los criterios de la Biblia. Y el Señor tiene que abordar esto, porque si no tomamos en consideración el pecado, no podemos ir al Señor en busca de perdón y de salvación. Y esta es una parte del Evangelio que no siempre se predica y no siempre se pone el énfasis debido. Noten ustedes que fue por aquí por donde el Señor empezó. Solamente los que se sienten perdidos buscan a un Salvador. Y entonces encuentran un Salvador dispuesto y capaz de salvarles. Bueno, tenemos que dejar nuestro tema aquí. Como ven, hay mucho más por delante y muy interesante. Con la ayuda del Señor lo veremos en la próxima ocasión. Nosotros quedémonos aquí pensando en esto, en cómo el Señor nos enseña de estos principios y permítame la pregunta, si usted no es un creyente, ¿a qué está esperando para ir a Cristo, que es el único que puede llenar su vida de una forma auténtica y permanente? No lo deje, trate a fondo el asunto del pecado con el Señor y encontrará liberación auténtica también. Bueno, pues gracias por su atención. Con la ayuda del Señor nos volveremos a encontrar para continuar con este hermoso pasaje. Hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.